Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de nuestros sábados. Acá estamos. Bienvenidos también a los que nos observan de otros países, a los que están conectados por Zoom. Muy buenas noches o buenas tardes. Aquí estamos hoy y como siempre, antes de empezar, vamos a leer un mensaje del libro Vida Feliz, psicografiado por Vivaldo Franco. Hoy nos toca el mensaje 130, que nos habla de la puntualidad. La puntualidad, además de un deber, es también una forma de respeto y homenaje a quien te espera o depende de ti. El hábito de llegar a tiempo se adquiere de la misma forma que el de la irregularidad de los horarios. Programa tus compromisos y desvincúlate serenamente de todos ellos, cada uno a su tiempo. Cuando no puedas estar presente o tengas que atrasarte, avisa antes para no comprometer a quien te espera. De este modo, cuando ocurriere un imprevisto y tengas que llegar tarde, aunque no crean en tu justificación, estarás en paz. Ahora los invito a buscar la calma, a buscar esa conexión que nos permita sacar el mayor provecho de lo que vamos a escuchar. Entonces los invito a poner en su mente a nuestro Maestro Jesús. El que se sienta cómodo puede cerrar sus ojos, puede tomar la posición que le haga sentir mejor. Y entonces, con nuestro pensamiento en Jesús, vamos a pedir a todos nuestros amigos espirituales, a nuestros ángeles guardianes, a nuestros protectores, que estén con nosotros acá y que nos ayuden a conservar la armonía, a alcanzar la serenidad y que abra todos nuestros sentidos para que los aprendizajes que podamos tener seamos capaces de incorporarlos en nuestra vida del día a día. Que salgamos de acá más evolucionados de cómo llegamos. Gracias damos a todos esos espíritus que hoy nos acompañan y que nos van a estar cuidando y protegiendo y ayudando para que de hoy saquemos el mayor provecho. Que así sea, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Buenas noches a los que están desde Brasil, desde otros países que nos acompañan. Y estamos aquí hoy para hablar de un tema que es un poco difícil de hablar, porque a nosotros no nos fue enseñado a pensar en el momento del desencarne. Pensamos, somos preparados para muchos momentos en nuestras vidas, pero para el desencarne nadie nos prepara. Y aunque que pensemos que estamos preparados, nunca vamos a estar. Somos humanos, estamos aquí y aunque seamos espíritas y sepamos muchas cosas que nos confortan, también sufrimos, porque yo estoy hablando eso porque muchas veces escuchamos así, los espíritas no sufren con las cosas, piensan que es la nada, que es un sufrimiento, no es nada y no es bien así. Lo que yo traje aquí hoy es intentar traer a las personas que están escuchando un conforto, el conforto que la doctrina nos trae y nos da cuando entendemos el porqué de las cosas. No es que el sufrimiento se va sin nada. El sufrimiento no pasa, no dejamos de sufrir, pero podemos tener más fuerza para pasar por ese sufrimiento de la mejor manera posible. Bueno, ahí estamos en este tema de pérdida de las personas amadas y muertes prematuras. Ese tema está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, ítem 21, y hace parte de un capítulo que se llama Bienaventurados los afligidos.
Miren que este capítulo es el capítulo más largo del Evangelio según el Espiritismo. ¿Y por qué Kardec puso ese capítulo tan largo, con tantas explicaciones? ¿Por qué tenemos tantos mensajes de la espiritualidad ahí en este capítulo? Porque en nuestro momento aquí todos nosotros somos los afligidos. Somos los que estamos pasando por momentos difíciles todo el tiempo. Y entonces, en este capítulo, empieza con una habla de Jesús, del Evangelio de San Mateo, donde le dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces hoy aquí vamos a ver que todos sufrimos con las pérdidas, todos nos sentimos tristes, a todos nos es permitido este sufrimiento porque somos seres humanos aquí en la tierra y vamos a estar pasando por situaciones, somos los afligidos de que Jesús habla. Pero el espiritismo lo que hace es nos traer un consuelo a más, una situación nos mostrando que hay esperanza, que no todo está perdido y que muchas veces cuando escuchamos, aquí voy a pasar ya al próximo, aquel inicio de este ítem, ele habla lo siguiente. Dios no es cuando alguien de nuestra familia, alguien cercano, alguien que nosotros amamos se va, acostumbramos a hacer esta indagación y decir, Dios no es justo porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones. Porque arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más. Porque destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Y muchas veces pensamos de esa manera y nos revoltamos y maldecimos a Dios muchas veces porque queremos medir la justicia de Dios por nossos próprios pensamentos materiales, ¿no? Y no podemos medir la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es equivocada. Deus é um ser supremo. E para entendermos isso e como a doutrina nos traz este consuelo, les traímos aqui duas perguntas do livro de los Espíritos. Primeiro, vamos a entender quem é esse Deus. En la primera pregunta del libro de los Espíritus, Kardec preguntou ¿qué es Dios? Y los Espíritus contestaron, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Una inteligencia suprema que sabe todo más que nosotros, mucho más. Está acima de todo porque es supremo. No puede hacer nada que no tenga un objetivo justo. En la pregunta 13, Kardec nos dice que los atributos de Dios son, Él es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Deus é soberano em todos sus atributos. E como Ele é soberano, perdão, que estou mezclando português com espanhol. Como Ele é soberanamente justo y bueno y su justicia no puede ser cuestionada. Aunque no sepamos no lo que Él planea para nosotros o lo que está programado para nosotros, Él es justo y bueno y misericordioso, soberanamente misericordioso. Y un padre
tan misericordioso, tan bueno, no iba a querer poner sus hijos a sufrir sin un objetivo justo o sin una razón justa. Con esto es cuando admitimos la existencia de Dios, es imposible de concebir ese Dios sin que sus atributos sean infinitos en todas las perfecciones. Sus atributos son perfectos y son infinitos en todos los niveles, ¿no? Entonces, ahí tiene un pasaje del Evangelio según el Espiritismo del capítulo 5, solamente que el ítem es el 3, no es el que estamos estudiando hoy, pero se refiere también. Y él dice, Dios debe ser todo poder, toda justicia, toda bondad, pues sin eso no sería Dios. Ahora bien, si Dios es soberanamente justo y bueno, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes que la vida tiene, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Eso muchas veces no entendemos, ¿no? Y decimos siempre que Dios es injusto porque no entendemos esa causa. Pero con este estudio espero que al final todos salgan de aquí con una esperanza y una fuerza más en esta justicia de Dios y con más fe en este Dios misericordioso que está siempre por nosotros. San Lucas nos dijo en el capítulo 12, versículo 7, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengo miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces, es como aquel dicho que dice, no cae una hoja de un árbol sin que Dios tenga conciencia de eso. Él está ahí, Él es omnipresente, onisciente y está siempre mirando a sus hijos con la misericordia, con el cuidado que Él tiene como un Padre bueno y justo. Siguiendo este ítem 21, Él nos trae lo siguiente. Humanos, en ese aspecto, necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal, a fin de que comprendáis que el bien está muchas veces ahí donde vosotros creéis ver el mal, y que la sabia previsión está ahí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. Entonces, él también nos dice en este capítulo que ¿por qué queremos medir esta justicia divina con nuestra medida material, con nuestra medida humana tan pequeña? Porque somos tan pequeños todavía. Y él nos pregunta, ¿acaso podéis suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponernos penas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente. Y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Aunque en el momento no sepamos, no entendamos, pero más tarde vamos a conseguir entender eso. Y ese aspecto de ver el facto que nos pasa, la vicisitud, la tristeza, los acontecimientos malos que nos pasan, con nuestra visión tan pequeña de humanos, es diferente de mirar con una visión espírita y espiritual. Es diferente, es como si tuviéramos arriba de una montaña y pudiéramos ver todo abajo. Quien está arriba ve más
de lo que está abajo, que no tiene una visión tan amplia. Entonces, la cuestión es esa. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 874, Kardec preguntó: si la justicia es una ley de la naturaleza, ¿cómo se explica que los hombres la entiendan de una manera tan diferente y que uno considere justo lo que a otro le parece injusto? Y los espíritus contestaron que se debe a que con ese sentimiento suelen mezclarse pasiones que lo alteran, como ocurre con la mayor parte de los sentimientos naturales, y hacen que los hombres vean las cosas desde un falso punto de vista. Entonces todo depende del punto de vista que se ve la situación. Vamos a intentar subir un poquito este monte hoy para intentar ver un poquito más adelante. También en el libro de los espíritus, en la pregunta 85, él pregunta: ¿cuál de los dos es el principal en orden de las cosas, el mundo espírita o el mundo corporal? Los espíritus dijeron: el mundo espírita, que preexiste y sobrevive a todo. Entonces, nuestra vida aquí en la tierra es solamente un poquito del tiempo eterno que nuestro espíritu tiene. Somos espíritus eternos. La muerte para nuestro espíritu no existe. Y como somos espíritus, no morimos. Desencarnamos, cambiamos de ropa, de plano, volvemos con otra ropa en otro momento y de ahí vamos seguindo, evolucionando. Encontramos outras vezes nossos seres amados, tanto em outras encarnações como en el plano espiritual. E seguimos. Quando Jesus dijo: mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces ahí Jesús ya no estaba diciendo que nuestra vida real es nuestra vida espiritual. La tierra es un pasaje donde estamos aquí aprendiendo, probando, espiando lo que hicimos malo. Tenemos la oportunidad de reparar faltas que cometemos em outras existências. E por isso venimos várias vezes, por la misericórdia divina. Deus é tão misericordioso que nos dá muitas oportunidades de reparar lo que hicimos mal. E venimos várias vezes, muitas vezes, infinitas vezes, reencarnando, hasta que lleguemos a nosso estado de espírito puro, que vai tardar muchísimo. Bueno, y ahí en el Evangelio, el capítulo 5 todavía, pero el ítem 5, el título de ese ítem es el punto de vista. Y aquí demuestra que, mire la figura, un hombre de un lado del número que lo ve como 6, el otro que lo ve como 9. E ele disse: a ideia clara e precisa que nos formamos acerca da vida futura nos otorga uma fé inquebrantável em el porvenir. E essa fé tem imensas consequências na moralização de los hombres, já que cambia por completo o ponto de vista desde o qual eles contemplam a vida terrenal. Miramos a vida terrenal e ponemos nuestras expectativas ahí o en la vida espiritual de acuerdo con nuestro punto de vista. Si ya tenemos un entendimiento más del plano espiritual, vamos a ver de una forma, y si no tenemos todavía, vamos a ver de otra forma. Vamos a entender de otra forma. Y esta visão, quando temos já essa visão no plano espiritual, essa nossa visão se torna ampla
não? Mais ampla, e podemos ver estas vicissitudes, essas dificuldades, essas tristezas que passamos aqui, como simples momentos que vão passar e que seguimos vivendo, nossos seres queridos seguem vivendo e um dia vamos a encontrá-los. Aí, en el ítem 6, perdão, toda vez olvido de las lentes. En el ítem 6, ele diz o seguinte: en esta vida existen males cuya causa principal es el hombre. Hay otros a los que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parecen afectarlo como por obra de la fatalidad. Son ellos, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos. Miren que ele disse aqui, ao menos por aparência, parece afetá-lo por obra de la fatalidade. Essa fatalidade, em estes casos, não existe. Porque quando venimos a encarnar, a doutrina nos ensina que temos uma programação reencarnatória. Venimos com um tempo predeterminado de estadia acá. Unos más, unos menos, de acuerdo com lo que nos necesitamos para evolucionar en este mundo, en esta encarnación. Entonces, la única muerte que no es programada es el suicidio. El espiritismo nos dice que todos venimos con una programación, pero no es una programación de fecha exacta, es una programación general. Pero el tiempo de vida ya agotó, no es exacto cuando yo digo fecha, hora, el día tal, pero llegado el momento, sí es llegado el momento porque fomos programados assim. En la pregunta 258, Kardec pregunta: en el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Estado errante cuando el espíritu está en el mundo espiritual esperando una nueva encarnación. Mientras está esperando volver a la tierra o a otros mundos, él está en estado errante. Y entonces él pregunta si el espíritu tiene conciencia, ¿no?, de lo que va a sucederle. Y los espíritus dicen, él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Nosotros en nuestro nivel evolutivo ya tenemos condición de participar de ese proceso de programación reencarnatoria. Participar, no digo hacer la programación. Y muchas veces sabemos sí, pero lo que pasa es que como tenemos el olvido del pasado, cuando reencarnamos, olvidamos todo que programamos. Pero nuestro espíritu sí sabe. En la pregunta 853, Kardec pregunta: algunas personas se libran de un peligro mortal para caer en otro. Parece como si no pudieran escapar de la muerte. ¿No hay en eso una fatalidad? Y entonces ellos contestaron: solo es fatal en el verdadero sentido de la palabra, el instante de la muerte. Cuando este momento ha llegado, ya sea por un medio o por otro, no podéis sustraeros a él. Entonces tenemos nuestra programación, como yo dije, tenemos nuestro tiempo, venimos con una cantidad de fluido para este tiempo de vida. Y miren que tenemos varios ejemplos de personas que pierden vuelos cuando pasa algo y que la persona no consiguió estar ahí en el momento, en catástrofes que la persona por un acaso no estaba en el momento, que no era por acaso. Es
porque no era la hora. E na pergunta 853A, ele pergunta o seguinte: assim pues, sea qual for o peligro que nos amenace, não moriremos se não nos ha llegado la hora? E eles contestam: não perecerás. E tem de ellos miles de exemplos, como eu dije. Temos esses exemplos, vemos aí todo o tempo. Y que muchas veces es difícil aceptar porque queremos la presencia física de la persona que se fue. Es difícil pasar por eso y todos nosotros en algún momento de nuestra vida ya pasó o va a pasar por algo así. Ya perdió o todavía va a perder a alguien cercano, a alguien que ama. Y entonces no es una cosa que Dios reservó a unos y dejó a otros el privilegio de no sentir. Bueno, para reflexionar un poquito, trajimos este mensaje que fue psicografiada por el médium Divaldo Franco, que es de Joana de Ángeles. Ese mensaje está en la página de la Mansión del Camino, en la página web. E ela disse: não te desanimes ni retires tu sentido existencial quando alguém amado seja invitado a regressar primeiro. Sigue amando e recordando os momentos felizes que viviste a su lado e haz el bien em sua memória. Uma forma eficaz de mostrar gratitud por los dones que se disfrutaram a su lado. Entonces, es decir, lo que Juana dice aquí es que esta separación, este alejamiento es momentáneo, no es una separación por siempre. Ellos solamente regresaron antes de nosotros, pero también va a llegar nuestro momento de irnos. Y entonces vamos a poder encontrar estos seres amados. Y lo que ella dice aquí, muéstrale gratitud, haz el bien en su memoria. Muchos espíritus, muchas cartas psicografiadas por Chico, por hijos, para sus mamás, siempre pedían que la mamá utilizara, hiciera de su sufrimiento que transformara su sufrimiento en caridad hacia los demás, en caridad hacia otros hijos, hasta otras personas, hasta otros seres. Fue lo que Jesús hizo cuando estaba siendo crucificado, cuando dijo a María: ahí está su hijo, le enseñando Juan, y le dijo a Juan: ahí está su mamá. Y desde ahí, María fue a vivir con Juan y los dos se quedaron, y ella se quedó toda la vida trabajando con Juan en la caridad, ayudando a los peregrinos y a todos que necesitaban y que tocaban su puerta, hasta el día de su reencarne, cuando Jesús la vino a buscar en persona. Este pasaje está en el libro de Chico Xavier, por Humberto de Campos, el libro, olvidé en el momento, ya les digo. En un momento les digo, voy a buscar aquí. Bueno, seguindo, y ya les digo al final. En este libro, El problema del ser y del destino, León Denis nos dice lo siguiente: nada perece, todo ser se transforma e ilustra en los escalones que conducen de esfera en esfera, de sol en sol, hasta Dios,
hasta Dios. Espíritu inmortal, recuérdate de esto, la muerte no existe. Entonces, en todo momento, la espiritualidad nos viene a decir que la muerte no existe, que estemos seguros de eso, que tengamos fe, que vamos a estar ahí todos juntos un día y que este Dios misericordioso está ahí por nosotros, nos ayudando, velando por nosotros. Nadie está solo en su sufrimiento. Siempre tenemos, además de Dios, de Jesús, nuestros espíritus protectores que están ahí a nuestro lado para darnos fuerza en estos momentos difíciles. En la pregunta 934, Kardec preguntó, ¿la pérdida de los seres que amamos no es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable e independiente de nuestra voluntad? Y ellos contestaron, esta causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre. Es una prueba o expiación, y la ley es común a todos. No obstante, es un consuelo el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de que disponéis, hasta que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. En oración siempre podemos comunicarnos con nuestros seres queridos. No quedemos también buscando psicografías, mensajes, porque la comunicación viene de allá para acá, no de acá para allá. Entonces las comunicaciones vienen de forma espontánea, cuando tiene que venir, cuando la persona puede recibir, cuando el ser que se fue puede enviar o le es permitido enviar. Entonces, en la pregunta 936, Kardec pregunta, ¿de qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable del que son objeto en quienes los sobreviven? Y entonces ellos contestaron, el espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. No obstante, un dolor incesante y reflexivo lo afecta intensamente, porque en este dolor excesivo ve una falta de fe en el porvenir, así como también de confianza en Dios. Lo que los espíritus nos dicen aquí no es que no podemos sufrir, sí podemos. Tenemos que pasar por el momento, por el tiempo del duelo. Pero este tiempo de duelo no puede ser permanente, porque estamos encarnados y nuestros seres están desencarnados. Sigue con nosotros en contacto por nuestros pensamientos y sentimientos. Por eso ellos dicen, en el plano espiritual, el espíritu tiene más sensibilidad y siente cuando estamos sufriendo acá. Y eso los perturba y los impide de seguir su camino. Entonces, lo que ellos quieren decirnos es que sí podemos llorar, sí podemos sufrir. Lo que no podemos es transformar ese llanto en desespero. Porque un llanto de que sentimos la presencia, sentimos, extrañamos la persona, eso muchas veces alegra y conforta el otro, pero el desespero no. Entonces, que este duelo no se torne prolongado por tanto tiempo y que para los que creen y que en la vida, además de nuestra existencia material, y que creen que nuestros seres queridos, nuestros seres amados están ahí, nos escuchan,
que orem por eles, ao revés de estar desesperado por sua partida, porque, como eu dije, é uma separação momentânea. É necessário que tenhamos fé nessa misericórdia divina, porque quando não temos fé em nada, todo se torna muito difícil. E quando estamos seguros de que Ser nos escute nossas orações, podemos enviar vibrações de amor. E isso sim é bueno para quem está no plano espiritual. Eu tenho um exemplo de uma pessoa conhecida que perdeu um filho com 15 anos e 20 anos depois recebeu uma psicografia deste hijo, donde este hijo le pedía que transformara este dolor que ella estaba sintiendo en amor a otros niños, que fuera a trabajar por niños que no tienen madres. Y entonces eso la conmovió mucho y la hizo salir de esa situación, porque cuando practicamos la caridad, nuestro dolor deja de ser este dolor tan grande, porque estamos compartindo amor y este amor regresa a nosotros. Entonces, la medicina para cualquier dolor que nos pase es la práctica de la caridad. Bueno, en la Génesis, que es otro libro ahí de Kardec, en el capítulo 1, item 34, ele vai dizer o seguinte: la pluralidad de las existencias explica todas las aparentes anomalias de la vida humana, las diferencias de posición social, las muertes prematuras. Sin la reencarnación tornaría inútiles para el alma las vidas de corta duración. Então, quando não temos essa consciência da reencarnação, que sentido hace uma encarnação tão corta de um bebê, por exemplo? Porque se não hicieron bem, tampouco hicieron, ou se não hicieron mal, tampouco hicieron bem. Então, não tem nada que espiar, que sofrer, não tem razão por que isso, se não temos esta consciência da reencarnação. E ele continua dizendo: com a certeza del porvenir, com a convicção de encontrar novamente aqueles a quienes amou, todas suas ideias cambiam. Então, é isso que o Espiritismo nos traz, este conforto, esta creencia en el porvenir, en la vida después de la muerte, en nosotros como espíritus inmortales, que estamos solamente de pasaje aquí, y una pasaje, digamos, bien corta, porque es un momento muy corto en relación a toda la eternidad como espíritu que tenemos. Este libro se llama Palavras de Chico Xavier. Yo no encontré la portada en español para poner ahí. Está en portugués, pero yo traducí la parte, el capítulo 33. Él dice lo siguiente: aun sabiendo que la muerte viene de Dios, cuando nosotros no la provocamos por el momento, no podemos en la tierra recibir la muerte con alegría, porque nadie recibe un adiós con felicidad. Pero podemos recibir la separación con fe en Dios, entendiendo que un día nos reencontraremos todos en una vida mayor. Y esa esperanza debe animarnos el corazón. Entonces es eso. En nuestro momento, como yo había dicho en el inicio, todos sufrimos aquí una separación de un ser amado, sea él cual fuere. Y Chico decía que
Los espíritus ya habían le dicho que no hay palabras para que pueda definir el dolor de una madre que pierde un hijo. No hay palabras en la tierra que pueda definir eso. Y eso es una condición humana de nosotros, este sufrimiento. En este momento, si nos pasa algo como eso, vamos a sufrir, claro. Pero que tengamos fe, como ele disse, fé en el porvenir, en la misericordia divina, en nuestra vida como espíritu inmortal, y que siempre para una persona que pierde un ser querido, un ser amado, en este momento no debemos tentar adoctrinar a nadie, porque en este momento nadie está dispuesto a escuchar nada. Solo quiere escuchar: yo estoy aquí contigo para apoyarte, para te dar el hombro, para que llores, y estoy contigo para que no estés sola o solo. Entonces, es eso que la doctrina espírita viene a nos enseñar. No queremos adoctrinar a nadie, pero lo que queremos decir es que cuando tenemos ese conocimiento, tenemos la fuerza. Y si alguien no tiene todavía, damos esa fuerza sin querer enseñar nada, solamente estando ahí con nuestra presencia. Y ahí él pregunta en el ítem 6, ¿qué diremos por último de estos niños que mueren en edad temprana, que no conocieron la vida más que los padecimientos? Y eso es una cuestión que todavía nadie pudo contestar, ninguna religión, ninguna ciencia, ninguna filosofía todavía pudo contestar el porquê que una vida en edad temprana es llevada. Entonces, en la pregunta 347, del Libro de los Espíritus, Kardec preguntó: ¿qué utilidad tiene para un espíritu el hecho de encarnar en un cuerpo que muere pocos días después de haber nacido? Los espíritus contestaron: ese ser no tiene suficientemente desarrollada la conciencia de su existencia. La importancia de la muerte es casi nula. Suele ser, como hemos dicho, una prueba para los padres. Tenemos pruebas, como yo dije, expiaciones por la misericordia divina, cosas que podemos arreglar en esta existencia. Y si cosechamos algo, si sembramos algo, tenemos que cosechar este algo, sea bueno o malo. Eso no podemos huir. En la pregunta 346, él pregunta: ¿cuál puede ser la utilidad de esas muertes prematuras? Y ellos contestaron: las imperfecciones de la materia son casi siempre la causa de estas muertes. Estas muertes en general son para reparar el perispíritu del espíritu que se fue. Muchas veces el perispíritu es la capa que reviste el espíritu. Una capa fluídica, semifluídica, que reviste y que está ahí grabada las impresiones de la materia. Entonces, si alguien dañó esta materia, este cuerpo, en una existencia, va a quedar con marcas que tiene que arreglar estas marcas. Y reencarnaciones, entre reencarnaciones, este perispíritu va a se recomponiendo. Y entonces, ahí, por último, no, casi ya terminando, porque también el tiempo ya está nos agotando, él dice lo siguiente: madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotras. Así es, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os envuelven en sus pensamientos
y sus pensamientos os protegen, y el recuerdo de que de ellos conserváis los embriaga de alegría. No obstante, vuestros dolores infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Fue lo que hablamos antes, ¿no? El recuerdo de los seres con amor, con calma, con paz, sabiendo que Ele está sendo cuidado en el plano espiritual, que não está aí solo, los alegra mucho. Y entonces, para terminar este mensaje foi firmada por Sansón, un espíritu que es miembro de la Sociedad Espírita de París. En 1863 este mensaje foi traído para Kardec. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escucha los latidos de vuestro corazón, que llama a estes seres queridos, y si rogáis a Dios que lo bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas. Sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir, prometido por el soberano Señor. Entonces, cuando tenemos esta seguridad que la vida continúa, que esos seres no están muertos, solamente se alejaron momentáneamente de nosotros, pero volveremos a encontrarlos, ¿no? Tenemos más fe en Dios. Ya para casa e terminar, um mensaje de Emmanuel en este libro, Obreros de la Vida Eterna, el prefácio, porque el libro es escrito por André Luiz, psicografiado por Chico Xavier. Pero los libros de André Luiz, todos los prefacios son firmados por Emmanuel. Y ahí en este prefacio él dice: nadie muere, el perfeccionamiento prosigue en todas partes. La vida renueva, purifica y eleva los cuadros múltiples de sus servidores, conduciéndolos victoriosa y bella a la unión suprema con la divinidad. Y para terminarmos, un mensaje del capítulo 6, item 4, donde dice: el espiritismo le infunde una fe inquebrantable en el porvenir, y la duda punzante ya no invade su alma. Como el espiritismo le hace ver las cosas desde lo alto, la importancia de las vicisitudes terrenales se pierde en el vasto y espléndido horizonte que se devela, y la perspectiva de la felicidad que lo espera le confiere la paciencia, la resignación y el valor necesarios para avanzar hasta el final del camino. Entonces, pensemos en esto, ¿no? Y estemos seguros de que el Espiritismo nos trajo eso, este conforto, para que estos dolores se queden más livianos para nosotros, que pasamos por ellos con más fe, con más fuerza y con más certeza del reencuentro de estos seres. Y aquí terminamos nuestra charla. Vamos a hacer nuestra oración final. Comunicamos aqui a los que estão conectados que após a oração vamos desconectar a todos que estão aí, porque os que estão presentes vão receber o passe aqui na casa. E então vamos a, graças a todos que estão conectados. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, e pensando com nosso coração em nossos seres amados que já se foram antes de nós, para que podamos lhes enviar um pouco desta vibração de amor, de paz e de harmonia.
que ellos sientan ese amor, que ellos se sientan amparados, ayudados, que tengan la seguridad que la espiritualidad los ayudarán en este momento y que puedan entender desde nuestra pequeñez muchas veces el sufrimiento que nos abate aquí en la tierra. Que tengamos fe en Dios, que nunca perdamos essa fé, que tengamos fé en el porvenir, que tengamos essa certeza que la muerte no existe, que estamos separados de nuestros seres amados momentaneamente, no es para siempre. Y que los encontraremos en el mundo espiritual. Pedimos a Jesús que nos dé esa fuerza a todos los que están sufriendo aquí en la tierra por la pérdida de sus seres amados. Que los dé resignación y fuerza para seguir en su caminada. Que los fortalezca la fe y que les dé la voluntad y la fuerza para la práctica de la caridad. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que estuvo acá com nós, nos intuindo, nos apoiando em la charla de hoje. E que podamos ir a nossos hogares, levando este sentimento de paz e amor que recebemos acá. Que assim seja, graças a Deus.